Y en un ser humano lo que los cambia son tres cosas: la comida y las toxinas que ingieres, el trauma y el movimiento que le das a tu cuerpo, y tus pensamientos, porque esos pensamientos son los que generan la realidad que tú estás viviendo. Yo creo que no nos damos cuenta, pero tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios, todos los días de nuestra vida. El 90% de ellos se repite día tras día. Yo pesaba 105 kilos, me operé la barriga, bajé 38 kilos, me engordé 35. Entonces no hay varita mágica que exista. Es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Te miras al espejo, no ves un cambio y dices, ya la mierda, va a tirar la toalla. Pero no te das cuenta que si te enamoras de la rutina, de la disciplina, y que con constancia y repetición, en el tiempo puedo ver una transformación abismal. Creo que al final la muerte es nuestro siguiente paso. Es la única certeza que todo ser humano tiene. Creo que no hablamos lo suficiente de la muerte porque es algo doloroso a lo que le tenemos miedo, pero todos nos vamos a morir. No es negociable. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos una súper invitada que vamos a hablar de temas muy distintos, pero que te van a ayudar a ser una mejor versión de ti mismo. Así que tenemos a Viviana de Ferrari. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar acá y compartir con ustedes. Viviana, hace un rato hicimos un experimento que vamos a poner al final para que puedan entenderlo. En este experimento me comentaste de que una de mis herramientas favoritas, que es este Whoop, que es un wearable, una cosa que yo uso en la muñeca con tecnología para medir mi salud y demás, puede estar haciéndome daño, igual que el Oura Ring o todo esto que está de moda y que la gente se pone encima. Cuéntanos un poco cómo descubriste eso, a qué se refiere, y el experimento obviamente lo vamos a poner al final para que todos lo puedan ver. Descubrí esto en un curso con Joe Dispenza en Turquía, donde comenzaron a hablarnos del impacto que tiene la tecnología, sobre todo cuando estamos en contacto directo con ella. Hicieron este experimento que les vamos a mostrar a todos al final, donde agarrando la tecnología tu músculo se debilita, y es un test que también se hace en distintos tipos de terapia, donde puedes preguntarles cosas a tu cuerpo. Cuando la respuesta es sí, el músculo se mantiene como duro y fuerte, y por eso haces el testeo de medir la fuerza muscular antes de empezar el experimento. Y cuando la respuesta es no o es mentira, el músculo inmediatamente se debilita, permitiendo que puedas bajar el brazo con 2 dedos o con mayor facilidad. Entonces comienza a mostrarte cosas que no son visualmente mostrables, en el sentido de que no puedes verlas, pero que están influyendo de cierto modo en nuestro campo electromagnético y energético y en la memoria celular que tenemos guardada en cada una de nuestras células. Joe Dispenza. Hay personas que seguramente han escuchado Joe Dispenza. Fue el primer resumen del libro que yo subí a YouTube, que subí pocos, fue el de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Es un autor que a mí me parece muy bueno. Pero ¿cómo tú definirías a Joe Dispenza? Creo que Joe Dispenza es uno de los pocos científicos que comienza a unir la ciencia con la espiritualidad, al igual que Bruce Lipton, que es el científico que descubrió la epigenética, y Greg Braden, que es otro geólogo científico también, que se llaman de cierto modo los 3 mosqueteros. He tenido la suerte de estudiar con los 3 y creo que son seres extraordinarios que están tratando de mostrarle al mundo las capacidades que realmente tenemos desde nuestra mente, pero trayéndolo a una parte científica que permite que sea más creíble. Hay cosas que yo estudié en el ashram en India hace más de 8 años y que yo miraba a mi alrededor y decía, ¿en qué secta estoy? ¿Qué es esto? Y que solo al estudiar con ellos después pude entender que ese tipo de respiraciones y movimientos erráticos en el cuerpo que yo juzgaba desde mi ego y mi juicio, como mirando, yo no voy a hacer eso, parecen locos. Tenía un respaldo científico detrás y tenía mucho más poder de lo que realmente creíamos, ¿no? Entonces creo que son personas extraordinarias que están abriéndonos los ojos al verdadero potencial humano y a la epigenética y al potencial de transformar y curarnos y sanar e ir más allá de los cuentos que nos hemos contado, porque al final del día, como seres humanos, así no querramos, somos seres emocionales y somos seres historiados. Todo es un cuento y lo que tú te cuentas genera tu realidad. Entonces ellos te están trayendo el valor de cómo trabajar en ti y cambiar los cuentos. Trae una transformación física en la materia también, uniéndola
con la parte espiritual y científica. Entonces creo que en verdad seguir su trabajo ayuda a muchas personas que a lo mejor son escépticas. Yo era bastante escéptica inicialmente, me encantaba el mundo espiritual y todo lo que eso conllevaba, pero me sonaba todo muy mágico. Era como, ya, los milagros son posibles para otras personas, pero no necesariamente para mí. Entonces lo creo, pero no termino de creerlo, y creo que con ellos fue terminar de cerrar esa creencia o ese escepticismo que podía estar cargando, diciendo, ok, está científicamente probado, está respaldado, está mostrado, y me metí a estudiar con ellos de cajón para poder ayudarme también a transmitir esto a otras personas, porque si bien hago mucho trabajo con gente individual en uno a uno y con ONGs, también hago muchísimo trabajo con empresas, y a veces las empresas no quieren irse tanto al espiritual, y creo que Bruce Lipton, Joe Dispenza ayudan a aterrizar dentro de lo que es medible, digamos, y comprobable, todas estas cosas que para mucha gente puede sonar un poco fuera de sitio y de lugar. ¿Cuáles crees que serían tus principales aprendizajes de Joe Dispenza? La otra persona ni siquiera se pronuncia el nombre, ¿no? Bruce Lipton. Bruce Lipton. Bruce Lipton yo lo amo. Bruce Lipton es... O sea, Joe Dispenza y Bruce Lipton están casi en el mismo nivel de amor que yo les puedo tener, porque Bruce Lipton es el científico que descubre la epigenética, y la epigenética lo que te demuestra es que en un ser humano son 3 cosas que influyen en qué se convierte nuestro gen, que los científicos llamaron basura de ADN. Resulta que ese 99.9% que se llamaba basura no es basura, son proteínas que tienen entre 10.000 y 100.000 tipos de variaciones, y en un ser humano lo que los cambia son 3 cosas: la comida y las toxinas que ingieres, el trauma y el movimiento que le das a tu cuerpo, ejercicio también cuenta, y tus pensamientos, porque esos pensamientos son los que generan la realidad que tú estás viviendo. Tú y yo podemos experimentar el mismo evento, tú puedes decir que fue maravilloso y yo puedo decir que fue una mierda. Mismo evento, la única diferencia es el observador. La forma en la que yo estoy interpretando y mirando es distinta a la forma que tú estás interpretando y mirando, sin embargo eso es lo que está creando nuestras realidades en paralelo, por más que hemos vivido el mismo evento en conjunto. Entonces, ellos son para mí seres maestros que están trayendo toda esta información y enseñándote que tú tienes mucho más poder del que crees. Y para mí me han permitido ser como este puente de, sí, he estudiado diversas cosas en los últimos 12 años, desde espiritualidad hasta ciencia, con neurólogos, hasta el chamán que vive metido en la montaña. Y me han permitido ir tejiendo y uniendo un poco lo que dicen de este lado con lo que dicen del otro, con el respaldo científico, lo cual hace que para las personas sea más fácil de digerir y de por lo menos darse el chance de intentarlo. Me has hecho acordar un documental que vi hace poco. Estaba viendo el documental, no sé si lo has visto, pero me encantó esa parte que tú dices, desde chamanes hasta neurólogos, porque justo estaba viendo el documental este de Jacobo Greenberg, no sé si lo viste, que es un mexicano, que decían que estudiaba eso y que justo desapareció y se volvió polémico, está en Netflix. Y sabes que a mí me llama mucho la atención lo que me dices, porque yo considero que, yo sí me considero muy, muy curioso, entonces yo digo como, me encantaría tener la oportunidad de, ponte, de sentarme con chamanes y luego compararlo con personas neurocientíficos o personas que están estudiando todo esto, como es el caso de Joe Dispenza y todo lo demás. ¿Cuáles consideras que han sido o sea, los aprendizajes más relevantes que estás aplicando a tu vida hoy en día, después de ir a estas conferencias, estos estudios y estos talleres? La autoobservación, el cuento que me cuento. Yo creo que no nos damos cuenta, pero tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios, todos los días de nuestra vida. El 90% de ellos se repite día tras día. Entonces, darnos cuenta que cuando nos quejamos que no hay un cambio, es porque no estamos cambiando lo primero, que es la forma en la que pensamos, para abrir espacio energético a otras cosas. Creo que una de las cosas que más aprendí de ellos 3 es la unión, como la manifestación viene de la unión del pensamiento, que es eléctrico, y la emoción, que es magnética, y la unión de ambos, unir pensamiento con emoción, genera el campo electromagnético que atrae la presencia o la experiencia a nosotros. Entonces creo que eso fue como lo más guau, porque si bien sí venía manifestando cosas como la mentoría con Jean Houston, que fue un milagro manifestarla, y yo sentía que me había ganado la lotería galáctica porque me lo dio al precio que yo podía pagar, que era el 10% de lo que realmente costaba su mentoría. Ya con esta parte científica es darme cuenta que esos pensamientos generan un campo eléctrico que hacen que yo o piense más de eso. Es como cuando estás molesto o estás triste o estás con miedo.
vienen más pensamientos que están relacionados o en la misma frecuencia de lo que tú estás sintiendo porque entras en esa frecuencia. Entonces fue darnos cuenta como no somos nuestros pensamientos, que eso también lo entendí con Eckhart Tolle cuando hice un retiro con él, y él hablaba de nosotros somos el cielo infinito, pero creemos ser la nube, y la nube no es más que el pensamiento. Nuestro gran problema como humanidad es que estamos completamente identificados con las nubes, creyendo que eso es lo que somos y no nos damos cuenta que somos mucho más que eso. Entonces creo que la unión de todo lo que he ido aprendiendo me ha mostrado la importancia de nuestros pensamientos y cómo eso genera la realidad. Y yo sé que suena repetitivo y que lo hemos escuchado 1.000.000 de veces, pero se repite y se escucha 1.000.000 de veces porque es mucho más poderoso de lo que tú crees realmente. Y con ellos he aprendido eso, como eso que sonaba tan simple o los dichos muy clásicos de lo que crees, creas. Y todas estas cosas son mucho más real de lo que realmente nos damos cuenta. El poder de la manifestación en juntar la imagen con la emoción y mantener esa frecuencia en el tiempo, que significa volverlo familiar, porque como reglas de la mente, nuestra mente huye de todo lo que no es familiar y corre hacia lo que es familiar. No queremos lo familiar, por más que lo familiar me haga daño. Como dice el dicho, prefiero bueno conocido que malo por conocer. Entonces nuestra mente hace eso inmediatamente. Entonces, si queremos lograr algo, es cómo vuelvo eso que quiero lograr en algo familiar. ¿Cuáles son los cuentos que me he ido contando? Porque al final quien yo creo ser determina mi experiencia entera. Todas las decisiones que yo tomo, las relaciones en las que me meto, las oportunidades que me doy, vienen del cuento que yo me cuento de mí mismo. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. También aprendí la importancia de sanar el niño interior, porque nuestro cerebro está en onda teta desde el tercer trimestre de embarazo, o sea, desde el mes 6 de embarazo hasta el año 7 de edad. Por eso el proverbio chino te dice, dame un niño 7 años y te devuelvo un hombre. Porque son esos 7 años donde nuestro cerebro está en onda teta. Teta es hipnosis. Todo lo que ese niño ve, todo lo que escucha queda grabado en su mente, y por eso te dicen, si tú quieres educar a un niño, enséñale con tus acciones, más que solo con tus palabras, porque ellos están copiando absolutamente todo lo que tú estás haciendo. Entonces creo que lo que más me llevé de ellos es poder finalmente creer en toda esta parte espiritual a la que ya había tenido acceso, pero que me sonaba todavía un poco muy mágica, un poco muy mística, un poco muy out there, muy como fuera de mis posibilidades, porque mi realidad era más dura, era, no sé, si bien tenía mis necesidades básicas cubiertas, a mí me hacían bullying en el colegio porque pesaba 105 kilos, entonces crecí sin amigos, comiendo solo en el baño. Las pérdidas y las muertes de la gente que tuve hizo que me peleara con Dios y que dijera, toda la gente que yo quiero se muere. Entonces, si bien económicamente no me faltaba porque vivía en la casa de mis papás y mis necesidades básicas estaban cubiertas, emocionalmente me faltaba muchísimo. Y lo que no me daba cuenta era que yo era más dura conmigo que cualquier otra persona, porque aprendemos quiénes somos en base a la retroalimentación de la gente que nos rodea, pero también a darnos con palo en base a las cosas que nos dicen que nos creemos. Entonces es darme cuenta que este cuento que me estoy contando de mi infancia, de cómo lo viví, de cómo todo eso tiene la capacidad de ser reinterpretado y cambiado, que no es inmediato, no es al día siguiente, no existe la varita mágica, y creo que de cierto modo soy la prueba viviente de eso. Yo pesaba 105 kilos, me operé la barriga, bajé 38 kilos, me engordé 35, con medio estómago. Si no hay un cambio acá, no hay un cambio que dure a largo plazo. Yo nunca cambié mi relación con la comida, seguía siendo tóxica. Si bien no era ni bulímica ni anoréxica, tenía un serio problema con la alimentación, porque me metía a tracones. Entonces sí tenía un desorden alimenticio que no ataqué o que no trabajé antes de operarme la barriga. Entonces no hay varita mágica que exista, todo es un cambio interno. Y claro, lo frustrante a veces es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Lo haces un día, 2 días, te miras al espejo, no es un cambio. Una semana te miras al espejo, no es un cambio, y dices, ya la mierda, voy a tirar la toalla. Pero no te das cuenta que si te enamoras de la rutina, de la disciplina, y que con constancia y repetición, que es la única forma de que tiene el cerebro de aprender, en el tiempo puedo ver una transformación abismal. Pero tiramos la toalla porque no tenemos la suficiente paciencia con nosotros mismos. Entonces fue todo. El darme cuenta que era posible, el darme cuenta, por ejemplo, una de mis mentoras espirituales me dijo hace más de 10 años, Vivian, el día que tú aprendas a quererte, trabajes tus miedos y tus inseguridades, tus kilos se caerán solos. Y yo me reí en su cara, le dije, no seas pendeja. Yo me operaba la barriga, no me digas que va a hacer que yo sea flaca. No te creo. Y años más tarde
Después de haber estudiado con Bruce Lipton y Joe Dispenza, un día me miro al espejo y digo, basta. O aprendo a quererme, voy a vivir en el puto infierno por el resto de mi vida porque esta es mi casa. En esta vida, hasta el día que yo me muera, este es el lugar que mi alma habita. Este cuerpo me va a acompañar todos los días. O aprendo a quererme o voy a vivir en el infierno por el resto de mi vida. Imperceptiblemente desde el 2017 fueron 3 años donde yo fui perdiendo kilos sin hacer dieta, sin hacer ejercicio. Meditaba que hacía ejercicio porque al estudiar con Bruce Lipton y Joe Dispenza hicieron un experimento con 100 personas donde 50 de ellas corrían por un mes y las otras 50 meditaban que corrían por un mes. Los que corrieron incrementaron su masa muscular en un 30% y los que no movieron un dedo en un 15%. Y dije, no, si meditar echada de mi cama es la mitad del trabajo, yo voy a hacer eso. Y así es como comencé a poco ir uniendo todo lo que la gente me había dicho de todos los lados. Por eso te digo, nunca discriminé de dónde venía. A veces lo dudé, sí, o tuve este escepticismo hasta que algo más lo comprobó, como las meditaciones que estudié en India y todos esos movimientos de sacudirse, la respiración del fuego, que yo miraba y decía, ¿qué es esto? ¿A dónde me he metido yo? No me voy a ver así, que eso venía de mi ego y las limitaciones y los cuentos que yo me contaba. Después, estudiando con Bruce Lipton y Joe Dispenza, me doy cuenta que es necesario usar el cuerpo y moverlo y sacudirlo porque conscientemente solo tenemos el 5%, pero el subconsciente que se creó desde el tercer trimestre de embarazo hasta el año 7 domina y opera nuestras vidas. Por ende, ponían como más importancia a cosas que yo a lo mejor le había prestado importancia y había comenzado a hacerlo, como la sanación del niño interior, pero no había caído en cuenta de lo grande que era ese mundo y cómo somos como cebollas, ¿no? Al final tengo más de 15 años trabajando personalmente en mí y 12 años profesionalmente y te das cuenta que hay cosas que yo pensaba que había sanado hace años que vienen o aparecen en otro nivel. Y es como, ok, he ido pelando la cebolla y ahora va saliendo cosas que pueden ser similares, que pueden hacerme creer que no he avanzado nada, pero eso es solo porque estoy yendo hacia lo familiar. Y solo porque en este momento, ya que he trabajado estas otras cosas, eso que seguía ahí está listo para aflorar y seguir siendo vivido, aceptado, valorado, transitado para ser transmutado. ¿No? Muchas veces creemos que si yo empujo la emoción y no la siento, se va a ir eventualmente y no nos damos cuenta que eso lo único que hace es generar que se guarde en nuestro campo celular, en la memoria celular de nuestro cuerpo y que puede terminar siendo una enfermedad más adelante. El 96,4% de las enfermedades son a base de estrés. ¿No? Yo lo vi con mis papás. Mi papá se muere de cáncer de colon y mi mamá de cáncer al pulmón. Y ambos de ellos, cuando veías las razones anímicas y emocionales que causaban lo que tenían, era tal cual. Había un lado de mí que era la hija triste que estaba viviendo esta realidad difícil, pero había otro lado de mí que era la hija estudiante con lápiz y papel diciendo, wow, esto es mucho más real de lo que yo creía. En el caso de mi papá estaba perfecto, lo operan, le quitan el cáncer, hacen los test a los marcadores y los ganglios ya que habían quitado como extra más allá del tumor, todo estaba limpio. Y él se mantuvo limpio desde febrero hasta julio. Y en julio tiene una llamada con una persona que era importante para él, donde él decide contarle lo que tenía y la respuesta de esa persona es, tú eres un hombre fuerte, hablemos de lo que es importante, y le cambia de tema a hablar de cualquier otra cosa. Y para él eso fue un puñal en el corazón. Desde esa llamada se comenzó a sentir mal. 3 semanas después le hacemos un nuevo PET-CAN, habían 3 tumores nuevos, hígado, páncreas y colon. Y un día antes de la llamada, su PET scan completamente limpio. Y para mí era como, wow, y claro, esta persona, mi papá ya no quería hablar con esta persona porque decía, mira lo que me ha hecho. Y yo trataba de explicarle, no te lo ha hecho esta persona, es tu reacción frente a la situación que viviste con esta persona, son tus emociones que están causando esta reacción en ti. Y con él también entendí que por más que él me dijo, quiero que me enseñes todo lo que has aprendido, una persona solo puede aceptar, no sé si aceptar es la palabra, pero absorber de cierto modo lo que su nivel de conciencia le permite. Porque yo le hablaba de ciertas cosas, de soltar, de perdonar, de dejar ir, y era como que sí te estoy entendiendo, pero una cosa es entenderlo como conocimiento y otra cosa es que sea sabiduría. Y la sabiduría solo se logra con la experiencia, con la práctica.
Entonces, con él también entendí, no importa cuánto quieres ser ayudado, a veces necesitas del tiempo para ir poco a poco expandiendo tu conciencia. Y me hace acordar a cuando yo empecé a estudiar esto, que tenía todo el conocimiento en mi cabeza de cómo redireccionar mi mente, cómo hacer como el ABC. Y era como, ¿pero por qué me sigo sintiendo así? ¿Pero por qué sigo eligiendo sufrir? ¿Pero por qué no puedo direccionarla tan rápidamente? Y es como si me hubiera rendido y hubiera tirado la toalla, hubiera pensado, ok, yo nunca iba a poder hacer esto y nunca iba a trascender los miedos y las inseguridades y los cuentos que me contaban para crear la vida que realmente quería. Y solo quedándote y haciéndolo es que te das cuenta, toma un tiempo ir adaptando estos pensamientos, porque mi mente repite el 90% de mis pensamientos y corre, huye de lo que no es familiar. Y si para mí lo familiar es el estrés, el miedo, las inseguridades y todo lo que puede salir mal, comenzar a entrar en una vibración distinta de potencial, de todo lo que puede salir bien, no es familiar para mi mente. Entonces mi mente me va a redireccionar una y otra vez y eso puede ser muy frustrante. Y por eso siempre repito, no es difícil, es tedioso, porque necesitas una y otra vez regresarte y regresarte y regresarte, y a veces tiramos la toalla antes de darnos cuenta que con el tiempo, poco a poco, nuestra mente va a dejar de ir a este camino y va a comenzar a ir por el otro. Me parece increíble lo que cuentas y hay una pregunta que tengo en mente hace rato y que quiero hacértela. Es, tú antes, bueno, estábamos grabando y no se grabó, pero estabas contando un poco tu historia y ahora vamos a poder profundizarla, pero me contaste un poco acerca de que a los 19 años murió tu mejor amiga, tus dos abuelos murieron también cerca, luego tus padres. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación que tú tienes hoy en día con la muerte? ¿Cómo ves la muerte? Veo la muerte como el siguiente paso, como el regreso a casa, de cierto modo. Creo que tener tantas muertes en mi vida me muestra que si bien la vida termina como la conocemos, esas personas que ya no están en presencia física siguen acompañándonos de cierto modo y estando ahí. Me han pasado cosas muy locas desde que se murieron mis papás, mensajes, señales, gente que sueña con ellos y me dicen algo que era exactamente la respuesta que yo necesitaba. Entonces, por más que no los vea, siento de cierto modo que me acompañan, y por más que como humana daría lo que fuera por tener a todas estas personas de regreso en mi vida, sé que no se puede y que la realidad que me toca vivir hoy es lo que hay. Entonces, para mí la muerte es el volver a casa, el volver a la esencia. Es muy loco porque alguna vez mi mamá mandó un mensaje justo cuando mis hermanos y yo habíamos tenido una pelea de reconocimiento, porque todos estábamos tan full, se murieron sin esperar que se fueran a morir, entonces no había nada ordenado, teníamos cola de gente diciendo, esto me falta, como arreglando todo, y era un tema de reconocimiento, y el mensaje que manda fue una puteada pero muy elevada, ¿no? Como ya no desde ella, la madre apegada con ego y con identificación a su cuerpo, sino desde una versión mucho más elevada, que era como, dense cuenta que no están teniendo tiempo para compartir como familia y que hoy son una familia de cierto modo disfuncional que está aprendiendo cómo funcionar nuevamente. Y para mí fue como, wow, qué random que este mensaje haya llegado justo en este momento a través. Entonces no puedo verlo como el final y que todo se acaba, porque no ha sido la experiencia que me ha tocado vivir. A lo mejor cuando murieron mis abuelos y mis tíos y mi mejor amiga, sí tenía otra visión completa de la muerte, donde Dios es malo y me quita a la gente que yo quiero y ya no quiero querer a nadie más, entonces me vuelvo una piedrita, que me costó como 10 años desvolverme de salir de esa piedrita en la que me había convertido. Entonces creo que al final la muerte es nuestro siguiente paso, es la única certeza que todo ser humano tiene. Creo que no hablamos lo suficiente de la muerte porque es algo doloroso a lo que le tenemos miedo, pero gracias a estudiar en el monasterio en Nepal, estuve 4 meses viviendo, estudiando psicología budista y mindfulness, y justo se muere un señor vecino del monasterio, y la semana antes de que se muera venía gente a cantarle, a orarle, a prepararlo para este siguiente paso. La psicología budista y el budismo cree mucho en la reencarnación y en el dharma y el karma, que significa todas mis acciones
tienen una consecuencia. Si yo hago bien, estoy como acumulando buen dharma para mi próxima vida. Y ver cómo toda esta gente veía la muerte no como el final, sino como una transición de celebración, porque también estuve en India, donde pude estar en un funeral indio, donde quemaban el cuerpo y bailaban alrededor antes de meterlo al río. Y todo era triste, pero al mismo tiempo era la tristeza de ya no tenerte físicamente, pero la celebración de la trascendencia de tu alma. Entonces creo que las experiencias que he vivido a lo largo de mi vida, desde lo personal hasta de lo que he podido acompañar, me ayudó a ir abriendo mi mente hacia lo que es la muerte, aceptándolo como la única certeza que tenemos. Todos nos vamos a morir. No es negociable. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos que un día nosotros, como yo, como Viviana, voy a dejar de existir en este plano terrenal. Es la única certeza que tenemos, que nos vamos a morir. Y me parece muy loco cómo le tenemos tanta aversión y tanto miedo a la muerte y no queremos hablarlo y se convierta en el fin del mundo. A muchas personas les cuesta superar muertes porque tienes el cuento de si yo estoy bien después de que se muere mi pareja, mi hermano, mi papá, mi quien sea que se ha muerto, significa que no lo quería lo suficiente, ¿no? Entonces tenemos tanto apego y tanta aversión al mismo tiempo a las personas que nos rodean, a los cuentos que nos contamos, a la muerte, al dejar de estar acá, cómo vemos eso, que creo que es un tema súper interesante y no nos damos cuenta que tenemos pérdidas a lo largo de nuestra vida, desde personas que mueren hasta pérdidas materiales de trabajo, y que muchas veces todas esas pérdidas nos van marcando, ¿no? Porque la vida está llena de ellas. A mí me encanta el significado que le has dado y yo creo que concuerdo mucho. O sea, una palabra que a mí me gusta mucho es resignificar, ¿no? Y yo creo que cuando le pones un significado nuevo a algunas palabras y algunas ideas que tiene tu mente, justamente el cuento que te vas contando cambia. Y yo creo que eso es algo que de manera consciente yo he comenzado a trabajar durante los últimos años y definitivamente te ayuda, o sea, te ayuda un montón porque muchas veces algunos significados te ponen en una situación de victimismo, ¿no? Y hay otros significados que en verdad, como el de trascendencia, el de libertad, creo que ayudan mucho al momento de hablar de la muerte. Y yo creo que al final, justo el otro día estaba hablando con Javier Calvo Pérez de este tema también, que él tuvo una pérdida de su hijo, y él me estaba contando de un libro que me lo compré, que justo hablaba, no con el título del libro, pero era como el significado de la muerte desde el punto de vista budista, ¿no? Entonces era desde el punto de vista de monjes. Y me pareció súper interesante, comencé a verlo, todavía no lo he leído, solo lo ojeé un rato, pero me pareció maravilloso. Lo otro que quería conversar también contigo y que me pareció interesante dentro de esto que estabas contando es el significado de las enfermedades. O sea, tú contabas un poco lo de tu papá, ¿no? Pero luego contaste que pasó algo parecido en otros familiares y demás. ¿Cuál es el significado, cómo tú ves las enfermedades, ¿no? O sea, tú lo ves como una manifestación de la mente en el cuerpo, tú lo ves como algo que sucede por causalidad, casualidad, o ¿cómo lo ves? Yo creo que la casualidad no existe, que somos mucho más creadores de nuestras vidas de lo que creemos, pero no nos lo han contado y no nos damos cuenta que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos va influyendo en nuestra realidad. He aprendido que las enfermedades se proyectan primero en nuestro campo energético, y es ese campo energético quien informa la materia. Gracias a estudiar con Bruce Lipton y Joe Dispenza, hicieron un experimento, otro científico, que no me acuerdo si era de Yale o Harvard, donde comenzaron a estudiar los campos electromagnéticos primero de los huevos de serpiente, de tortuga, y el estudio evolucionó a ver los campos electromagnéticos de los ovarios de las mujeres. Y lo que encontraron en este estudio fue que todo tiene un campo electromagnético, así como nosotros completos tenemos un campo electromagnético, cada uno de nuestros órganos también, que vibran en la sintonía, que puede ser armónica o no armónica. Y lo que encontraron es que todos los campos electromagnéticos armónicos eran ovarios sanos, y que habían algunos que tenían perturbaciones en el campo electromagnético, y que esos ovarios tenían cáncer o no tenían cáncer, y semejaban ser o parecían ser ovarios saludables, que a los meses desarrollaron cáncer. Entonces, ¿qué se dieron cuenta en ese experimento? Que la enfermedad está primero en el campo electromagnético. Y es ese campo electromagnético quien informa la creencia, quien informa la materia,
¿me entiendes? Entonces aprendí que nuestras enfermedades comienzan en el campo electromagnético primero, y acá obviamente no estamos hablando sobre cosas crónicas con las que naces, porque acuérdate que solo el 96,4%, que es un montón de las enfermedades, vienen de estrés, pero hay otro tipo de enfermedades que vienen por otras cosas. Yo creo que nuestro cuerpo nos habla y estamos tan desconectados en el mundo capitalista y material, donde yo creo que la vida es lograr ciertas cosas y éxitos y una cantidad de plata y etcétera, etcétera, como mi seguridad, y ahí voy a ser exitoso y ahí voy a estar bien, que nos hemos desconectado completamente de nuestro mundo interno, ¿no? Como el mundo que vivimos nos ha llevado hacia lo exterior, que sí es maravilloso y bravo, pero nos olvidamos de que nosotros somos un universo adentro también, y nuestro cuerpo constantemente nos está hablando. No sé si alguna vez te ha pasado que te sobreexiges, sabes que tienes que descansar, pero dices, no, ya mañana, y de la nada, resfriado, a la cama, no te puedes mover, y es tu cuerpo diciendo, basta, o paras o te paro yo. Entonces, si bien no soy especialista en exactamente qué enfermedad viene con qué, hay libros que no son muy fáciles de encontrar, pero el científico Ernest Hammer, que era un científico alemán que dicen mataron en la cárcel porque fue el científico que descubrió la correlación entre la enfermedad y el cáncer. Entonces hay estudios de él, no es tan fácil comprar sus libros en ningún lado, pero él es la persona de la cual yo estudié, como te digo, no es mi área de expertise, lo estudié en un libro y fui viendo en base a los otros científicos que iban hablando de estas relaciones y cómo se muestra todo primero en el campo electromagnético y luego va la materia. Yo me acuerdo en la última sesión que llevé a mi papá con una de mis sanadoras, yo he conocido a gente que no debería estar viva según la ciencia. Entonces yo nunca perdí la esperanza como hasta el final, que lo llevo a una terapia, yo entro con él y ahí es donde me di cuenta, porque ahí escuché la emoción que todavía tenía guardada, cosa que a mí me decía, no, sí, lo entiendo, yo lo dejo ir, yo lo suelto, y ahí me di cuenta, uy, mierda, sigue con la emoción del niño herido. Entonces cuando él sale para llamar a esta persona, yo le pregunto a mi mentor y le digo, Lu, mi papá no la va a hacer, ¿no? Me dice, me encantaría decirte lo contrario, pero su campo electromagnético, su campo energético está lleno de huecos. Le pregunté cuánto tiempo y me dijo, puede ser unos días, unas semanas, un mes, pero ya está lleno de huecos por afuera, o sea, y no se están cerrando, no hay un cambio, no hay una evolución, y desde ese día en adelante es donde yo comienzo a mentalmente prepararme de, ok, si ya estamos por acá, lo más probable es que no haya marcha atrás. 2 semanas después de eso mi papá estaba muerto. Entonces, ya haberlo estudiado con Bruce Lipton y que después esta mentora que me dijo que yo iba a ser flaca cuando trabajara, mis miedos y mis inseguridades, ver la reacción emocional que él tenía, que a mí me hizo darme cuenta en base a lo que yo había estudiado, como, ok, sigue habiendo emoción ahí, no lo está sanando, pero que esta persona también me diga como el campo electromagnético está lleno de huecos. Para mí era como extra confirmación, como te decía, hay cosas que yo de repente no hablo por años porque necesito vivir distintas experiencias que confirmen eso antes de poder compartirlo. Sin embargo, mi mamá fue cáncer al pulmón, y cáncer al pulmón tiene que ver con llorar la muerte de un familiar querido. Mi mamá lloró la muerte de mi papá 3 meses antes de que mi papá se muera, si no fueron más. O sea, desde que él comienza a sentirse mal la segunda vez, desde ahí mi mamá comienza su luto. Y yo le decía, pero todavía no está muerto, aguanta, aguanta. Y cuando internamos a mi mamá, que es una semana después de que muere mi papá, le dieron 6 meses a 1 año de vida, que se convirtieron en 2 semanas. Y los doctores no podían explicar cómo el cáncer había crecido tan rápidamente. Y yo decía, claro, pues científicamente no lo pueden explicar, pero emocionalmente, si tomáramos en la ciencia, y como te digo, yo no soy doctor, no es mi área de expertise, no quiero meterme en problemas porque entiendo que el mundo y la industria farmacéutica es de trillones de dólares y gobierna el mundo y nos prefieren enfermos, pero poder ver las cosas que había estudiado como en prueba real me hizo creer aún más en el poder que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente de enfermarnos o de sanarnos. Me hizo creer más en todas las cosas que había estudiado porque estaba viendo la evidencia de lo que había estudiado, y la ciencia no me la podía explicar. Nadie me podía explicar por qué pasó de tener 6 meses a 1 año a te recomendamos que la cedes porque se va a morir en las próximas 24 o 48 horas, y que 4 horas y media después de esa conversación esté muerta. Wow. O sea, nadie podía explicarlo.
Pero el alma de mi mamá había tomado una decisión. Creo que con eso también aprendí que nadie se va ni un día antes ni un día después. Mi papá estuvo 5 días sin riñones. A mí me recomendaban curas exorcistas para que se muera tranquilo. Y yo le decía, no entiendes, es que este gordito es bien terco. Se va a ir cuando quiera irse. Y uno de los mensajes que mandó fue, yo solo me dejé ir porque los ángeles me mostraron que tu mamá estaba enferma y que iban a ser ustedes 3 con 2 enfermos. Y literal, papá se muere y a la semana estábamos en la clínica con mamá internada. Wow. ¿Me entiendes? Entonces son estas pequeñas cosas que hacen que no puedan dejar de creer en esta parte espiritual y unirla obviamente con la parte científica, porque yo he sido la más escéptica de todas. La persona que más quería creer y más quería que fuera real, pero que más me costaba, porque era como ya, de repente es real para cierto selecto grupo de gente, pero no para todo el mundo. Y resulta que sí, es real para todo el mundo que elija creerlo y elija hacer el trabajo, ¿no? Yo últimamente he estado investigando mucho acerca de medicina, pero no de la medicina tradicional, o sea, de la de Estados Unidos y todo eso, que estuve averiguando que, o sea, a ver, tiene más o menos 100 años de historia, sino estoy averiguando mucho de la medicina, sí, o sea, de la medicina china y la medicina de la India, ¿no? La Ayurveda, o sea, porque son medicinas con mucha más historia y cómo tratan y afrontan las enfermedades es totalmente distinto al enfoque tradicional, o sea, el que conocemos en Latinoamérica, ¿no? Que es totalmente influenciado. Definitivamente. Entonces es un tema que a mí me interesa, ¿no? Además que ve el cuerpo como piezas, como si fuéramos un carro que desarmas y no como un conjunto integral, a diferencia de la Ayurveda y la medicina china, que lo ve como un conjunto integral. Todo es uno y se conectan entre sí. La medicina que tenemos actualmente no. Bruce Lipton contaba en una de las conferencias en las que estuve de cómo el esposo de su mamá sufría de presión alta y claro, para llegar al doctor tenían que manejar 3 horas, entonces llega y dicen, uy no, tú tienes presión alta, que no sé qué, toma que están tus pastillas, y que al día siguiente o a los 2 días la mamá lo encuentra desmayado en el piso y resulta que no sufría de colesterol alto, sino que las 3 horas en el carro con la mujer lo habían puesto un humor de mierda. Entonces, claro, cuando llega el doctor mide los signos vitales y dice, ah, no, esto aquí está tu receta, chao, y nunca le preguntó por el ambiente en el que estuvo antes de llegar a consulta, que influye en la emocionalidad del cuerpo, porque cuando tú piensas en futuro o pasado, ¿tú cuándo lo sientes? Tu cuerpo lo siente hoy, ahorita, en este momento. Por eso te hablan del poder de la hora. Como dice Eckhart Tolle, solo existe la hora. Tu mente puede viajar en el tiempo, sí, porque podemos pensar distintas cosas, pero las reacciones físicas y emocionales las vives ahora, ahorita, en este momento. Entonces, si no tomamos en consideración todo lo que nos rodea y me meto en una emoción, es mucho más fácil seguir operando desde esa emoción y no darme cuenta que he entrado por algo externo. Que si quiero ser víctima, como hablamos de víctima hace un ratito, ya para meterle el último empuje a la sociedad victimista en la que estamos acostumbrados a vivir, es muy fácil porque el entorno te lo permite, ¿no? Si yo quisiera decir, ah, pobrecita, yo soy la huérfana, y justificar mis acciones en base a se murieron mis papás y ahora puedo hacer lo que se me da la gana, lo más probable es que digan, ay, pobrecita, y que me compren el cuento. El problema está cuando nos compramos el cuento, dejamos de ser responsables, que nos quita la habilidad de responder. Responsabilidad es habilidad de responder. ¿Cómo respondo frente a las situaciones que la vida me pone al frente? Total, no, a mí me encanta esa parte. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo entrenas tu mente? O sea, tú hablas mucho de mentalidad, ahora se nota que has trabajado muchísimo en eso, pero ¿qué hábitos tienes para entrenar tu mente? Y también, ¿cómo entrenas tu mente en el sentido de tienes un plan de crecimiento, tienes algo que te gusta? Todos los años tengo que, me voy a inventar, hacer un retiro a la India, todos los años tengo que hacer tal, y luego más en el día a día, ¿cómo lo manejas, no? Tengo un mix, porque soy creyente de que uno tiene que aprender a vivir consciente y darnos lo que necesitamos realmente. Entonces, una de las cosas que busco es cómo hackeo mi mente, ¿no? Porque al final yo tengo miedos, inseguridades, entonces, ¿cómo hago para que esos no me jueguen en contra si ya comienzo a conocerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo odio grabar contenido. Yo nunca en mi vida me vi siendo creadora de contenido ni haciendo, pero entiendo que es la única forma de hacer que esta información llegue gratuitamente a las personas y más gente pueda tener acceso a todo lo que es inteligencia emocional y autorregulación. Entonces, ¿qué hacía yo?
contrataba a un editor que venga a grabarme, porque ya cuando no soy solo yo, cuando soy yo puedo decir, no, mañana grabo, no mañana, no mañana. Cuando pones a alguien más, y estoy hackeando eso que quiero hacer porque tengo una responsabilidad frente. Para empezar, eso, encontrar cuáles son los miedos y las inseguridades y los cuentos que me estoy contando. Ayuda a hacer journaling. Yo sé que tú hablas muchísimo de escribir las cosas y por qué es tan importante escribir a papel y lápiz, porque usas tu cuerpo como un canal para soltarlo. Después, encontrar los puntos claves. Nuestro cerebro en las mañanas cuando recién me levanto y en las noches cuando me voy a ir a dormir está en onda teta. Son los mejores momentos para meditar, para reprogramar mi mente subconsciente y hacer afirmaciones, hacer journaling. Si no te quieres mover y te da flojera, puedes simplemente agradecer por 5 minutos en tu cama mientras te vas estirando antes de pararte. Entonces agradeces tu colchón, tu almohada, tus sábanas, tu cuerpo, tu movilidad, tu respiración. Agradecer. ¿Por qué? Porque también agradecer te pone, tú solo agradeces cuando recibes. Entonces, cuando comienzas a hacer de la gratitud un hábito, estás abriéndote a recibir y tener más de qué agradecer. El trabajo en el espejo. Yo sé que a veces uno se siente ridículo cuando se mira al espejo y se comienza a hablar, pero en las mañanas cuando te estés lavando la cara, lavando los dientes o estés al frente del espejo, mirarte y decir te amo, te amo, te amo. Tienes que pensar que la relación más larga que tenemos en la vida es la de nosotros con nosotros mismos. Somos los únicos que nunca nos vamos a abandonar, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Entonces, comenzar a ser familiar mi relación conmigo y a hablarme conscientemente es clave. ¿Por qué? Porque nos hablamos inconscientemente todo el día. 50.000 y 80.000 pensamientos diarios. Entre 50.000 y 80.000. Entonces, todo el tiempo te estás hablando, pero no te das cuenta. Entonces, si hablarte te parece incómodo, conscientemente, imagínate todos los cuentos que te estás contando inconscientemente y de qué forma te los estarás contando. Porque eso influye, tu pensamiento te lleva a la emoción y esa emoción me lleva a la acción. Entonces no me doy cuenta que estoy en piloto automático constantemente. Entonces lo que yo quiero es tomar conciencia para comenzar a salir de ese piloto automático y de lo familiar que ya conozco, que a veces no es beneficioso para mí, simplemente es familiar, por ende lo clasifico como seguro. Hablarnos a nosotros mismos, buscar los mejores horarios, que es en la mañana y en la noche, cuando recién me levanto o me voy a ir a dormir. Journaling ayuda muchísimo a ver cómo estoy transitando y cómo me estoy sintiendo. Contarme mi historia. ¿Qué me cuento de mí? ¿Quién soy? ¿Cómo fue mi infancia? Y ver qué cuentos salen de ahí. ¿Qué creo de Dios? ¿Qué creo de la vida? ¿Qué creo del éxito? ¿Qué creo del amor? ¿Qué creo de los hombres? ¿Qué creo de las mujeres? Y darme un tiempo para escribir esas cosas puede sonar ridículo y como, puta madre, Viviana, qué flojera. Pero si tú no te das el tiempo de ponerlo en un papel, sigues siendo inconsciente las creencias que tienes, que siguen determinando las reacciones que vas teniendo, por ende los resultados que vas teniendo en la vida y no te das cuenta. Creo que como adultos hemos creado un mundo tan complejo que creemos que la sanación está en lo complejo y no nos damos cuenta que la sanación está en el juego de niños, está en regresar a lo simple, en simplemente darme 2 minutos para respirar. 2 minutos para respirar ya hace que comience a salir de mi mente. Cada vez que alguien está teniendo un ataque de ansiedad, te dicen regresa al cuerpo, a tus sentidos, qué hueles, qué sabes, qué puedes tocar, cuál es la textura. ¿Por qué? Porque regresar al cuerpo te saca del cuento de la mente en el que puede estar. Entonces, son cosas pequeñas y simples que necesitan de repetición y disciplina y constancia. Entonces, por eso decía, es como ir al gimnasio una semana, mirarte al espejo y no, ya voy a tirar la toalla. Si no tiras la toalla, te juro que en el tiempo comienzas a ver un cambio. Tú que has comenzado a trabajar en ti, ¿no has visto cómo nada ha cambiado, pero todo ha cambiado solo porque tú has cambiado la forma en la que ves y te acercas a situaciones distintas? Total, todo. Es como nada cambia, pero todo cambia porque tu percepción cambia, por ende la forma en la que lo ves, la forma en la que reaccionas, comienza a cambiar y comienza a abrirte nuevas puertas y nuevas posibilidades. Yo creo que lo único algo que has dicho, pero que me gustaría recalcar es lo poderoso que es hacerte las preguntas correctas, que tú has mencionado muchas de esas preguntas, ¿no? Como qué es el éxito, qué significan los hombres, las mujeres, el amor, Dios, que es una pregunta que te voy a hacer ahora. Pero a mí me encanta eso, porque yo creo que
lo que a mí me ha ayudado a tener claridad en mi vida es justamente hacerme preguntas correctas y comenzar a responderlas de manera constante. O sea, preguntarme cosas como qué es el éxito, qué es para mí el amor, qué es para mí la felicidad, qué es para mí la vida. Es como cosas que normalmente no te preguntas y de hecho yo siempre lo llevaba por el dinero, ¿no? Porque yo vengo de una realidad en la cual yo pensaba que el dinero era, o sea, cuando era pequeño yo pensaba que el dinero era la fuente de todos los problemas, ¿no? Yo veía muchas discusiones por dinero, entonces yo así lo asumí de pequeño y por eso fue que dije, tengo que emprender para poder tener dinero y no tener problemas. Luego me di cuenta de que no era así. Este, Igual si no hubieras cambiado eso que creías del dinero, no hubieras logrado lo que has logrado. obvio, obvio, es como que tus traumas te construyen, entonces es parte de la persona que soy, pero luego es como lo resignifiqué justamente cuando tenía toda la cantidad de dinero que yo había soñado y me sentía vacío, ¿no? O sea, no era feliz, no me sentía lleno y decía como que, ¿qué está pasando en mi vida? Ahí fue donde escribí El valor del fracaso, que fue el libro que, como más personal que he escrito, en el cual contaba cómo yo me sentí, cómo comencé a resignificar muchas cosas, plantearme cosas diferentes. Pero yo creo que eso es importante, como tener espacios en la vida de hacerte preguntas. Y tú lo mencionaste bien, el tema de estar en piloto automático, es algo que yo también lo trato mucho en las conferencias. La gente bueno, yo creo que el cerebro está diseñado de esa manera, ¿no? Y te lo dicen. Es ahorro y eficiencia de energía. Exacto, y el cerebro está siempre diseñado para decir, en el próximo problema, cuando lo solucione, voy a ser feliz. En el siguiente ascenso, en la siguiente pareja, en la siguiente, no sé, gran logro que esperes en tu vida, voy a ser feliz. Y es como, exacto, y no te das cuenta, oye, ven al momento presente, vive la hora, ¿realmente vas a ser feliz ahí? Eso lo decías una vez atrás, 2 veces atrás, 10 veces atrás. Y es que en esa mentalidad no te das cuenta que estás como un hámster en esta rueda donde vas cumpliendo metas, pero ya hay otras metas enfrente y esa meta te da una emoción momentánea, pero no te da el propósito o el sentido de propósito a largo plazo. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque uno piensa que mi problema es no tener dinero, no tener no sé qué, no haber logrado estas cosas. Y cuando las vas logrando, sientes ese vacío, pero porque lo estás logrando sin una conexión en ti, sin un trabajo interno, sin cambiar tu relación contigo, sin reinterpretar absolutamente nada. Y ese es el tema, lo material, si bien es necesario porque vivimos en un mundo material, yo tuve un debate con la monja durante 4 meses sobre el ego. ¿Me entiendes? Porque para la monja que vive una vida monástica y sus necesidades básicas están cubiertas, la meta es la erradicación del ego, pero tú y yo que queremos ser mejores profesionales, que nos guste hacer voluntariado, viene del ego también. Y yo le decía a ella, pero conocerlo y salir adelante en base a esto, y era como, no, hay que erradicarlo. Y yo, ya, pero en una vida no monástica se necesita de este ego para tratar de ser mejor, pero conociéndolo, conociendo los cuentos que me estoy contando, conociendo cómo me estoy autolimitando a mí misma y qué posibilidades me estoy dando, porque si no, llego a tenerlo todo y no estoy contenta porque no he trabajado en lo más importante, que es mi relación conmigo y mi percepción con el mundo y hacerme las preguntas correctas que me ayuden a reformular la existencia, porque yo ya no soy la persona que era en ese entonces. Tú sabes que para mí una de las relaciones más importantes que también puedes tratar, o sea, obviamente aparte de con uno mismo, con la familia y demás, es con el dinero. O sea, es una relación que muchas veces es tóxica. Yo así comencé mi primer libro, hablando de la relación tóxica con el dinero. Eh, pero es una relación en la cual, al final, lo que tú crees del dinero se va a reflejar en tu vida. Entonces, si tú amas el dinero está mal, si tú odias el dinero también está mal. Si tú, por ejemplo, crees que los que tienen mucho dinero son corruptos o lo que sea, está mal, porque obviamente nunca vas a querer ser eso. Y trabajar, ponte, la creencia que yo tengo respecto al dinero, que puede ser falsa, cierta o lo que sea, pero es mi creencia, es que el dinero amplifica lo que eres. Entonces, si Si tú es eres... bueno, amplifica lo bueno. Si es malo, Exacto, amplifica lo malo. exacto. Me gusta la Entonces, forma que tienes de verlo, porque de cierto modo creo que es muy, muy real. sí, es como, para mí el dinero es energía. Y si tú das mucho, vas a recibir mucho. Si tú das poco, vas a recibir poco. Si tú lo intentas acumular, se va a podrir. Si tú lo que tienes que hacer con el dinero es que fluya a través tuyo hacia otras cosas, canalizarlo y va a volver. Pero si tú estás con miedo, intentas guardarlo y solo ahorrar debajo del colchón, pues obviamente se va a podrir, te lo van a robar, lo vas a perder. Porque así funciona, es energía. Tú no puedes acumular, tú tienes que dar para poder recibir, tiene que fluir. Y eso pasa mucho
que yo tengo, siempre cuando yo tengo mentorías con gente, es como intento sacar todas las creencias que tienen, ¿no? O sea, si los padres, por ejemplo, tienen un negocio que ha quebrado, automáticamente los hijos van a ser mucho más conservadores, van a tener miedo a emprender, van a tener miedo Claro, a van a invertir. preferir un sueldo fijo en una compañía donde no dependa todo de ellos. Exacto. Y si por el contrario los papás han tenido un trabajo estable, los hijos van a querer tomar riesgos y siempre se van a preguntar por qué mis papás no lo tomaron y van a intentar tomarlo muchas veces. Entonces es como, esas son, la vida es así, es como que blanco y negro, son polaridades y es interesante verlo. Yo siempre lo veo desde el punto de vista del dinero, cuando hago las asesorías porque son financieras. Pero al final todo es energía. Sí, El dinero es energía, no solo nuestras emociones son energía, emoción es energía, emoción. No es más total. que eso. Entonces es darnos cuenta, y me da risa que lo menciones porque una de las cosas que yo más tuve que trabajar era mi relación con el dinero, porque yo tenía esta creencia de el dinero trae conflictos, la gente que tiene mucho dinero se convierte en gente corrupta y todo lo que tú dices, pero al mismo tiempo era, ya, pero Viviana, si tu sueño es que esta información llegue a la mayor cantidad de gente, necesitas invertir de ese dinero. Entonces date cuenta que no es todo malo, sino que, como dices tú, tiene que haber un flujo y un dar y recibir, y para tú poder seguir haciendo cosas gratuitas tienes que seguir cobrando y haciendo trabajos con empresas. Entonces es encontrar este equilibrio y este balance. Sí, o sea, yo justo hablando justo fue con Vilma Núñez que estaba hablando de este tema. Ella me comentaba esta frase que a mí me gustó y se me quedó bastante y era, si tú crees que puedes, tú debes hacerlo. O sea, si tú crees que tu contenido es valioso, debes intentar a que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, tú tienes que volverte un mejor empresario, un mejor comunicador, un mejor escritor, un mejor conferencista. Entonces, buscar y tener esa mentalidad de crecimiento para mí es algo que me mueve constantemente hasta ahora, porque obviamente hay retos. Tú dices, no, no voy a invertir, no sé, $20,000 en publicidad. Obviamente hace 2 años me daba miedo, ahora es como que ya, normal. Y luego es como el siguiente nivel, 50,000, 100,000, 200,000. Y yo veo lo que hacen otras personas y digo, bueno, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces vas avanzando y Y es la única interesante, forma que te permitas hacer eso es habiéndote trabajado a ti, porque si no, el cuento te atrapa. obvio. El cuento te atrapa y no tienes la mentalidad de, ah, si ellos pueden, yo también puedo, y me lanzo, porque al final te lanzas con una pizca de fe, ¿no? Obvio. Teniendo la fe y la esperanza y la creencia de no solo soy capaz, sino todo se va a alinear a mi favor para que eso funcione de la manera en la que tiene. Y si no me he trabajado a mí, tengo las creencias limitantes y los miedos, esas van a ser más fuertes. Total. Y mi cerebro va a encontrar evidencia de todo el cuento que le estoy contando. Total, yo siempre digo, nosotros siempre somos seres emocionales que intentamos justificar nuestras decisiones emocionales de manera racional, pero al final todo lo que haces es emocional. Siempre digo también que somos seres emocionales tratando de ser seres racionales, pero no nos damos cuenta que somos emocionales al 100% y que la emoción está guiando nuestras acciones. Y eso pasa también en las inversiones, por eso yo te lo digo, o sea, la bolsa de valores, mucha gente, que es una de las cosas que yo enseño, es como mucha gente dice, la bolsa de valores tengo que ser como financista para poder entender y para poder invertir, y yo digo, o sea, en verdad esa es la creencia de la gente, pero la bolsa de valores es mucho más emocional que racional, o sea, las oportunidades en la bolsa se dan de manera, cuando tú obviamente haces un análisis racional, pero aprovechas la emocionalidad del mercado que está tratado por personas que o se desesperan y se vuelven súper avaros y se vuelve todo súper caro, o se desesperan y se vuelven todos muy miedosos y venden. Y es como en esos momentos es donde está la oportunidad, tanto en comprar barato como vender caro. Y es interesante porque al final para poder comprender el mercado tienes que comprenderte a ti. Y es por eso que a mí me gusta como enseñar estos temas porque lo relaciono mucho. Yo también te quería preguntar respecto a tu relación, por ejemplo, con el éxito, tu relación con Dios, ¿cómo lo has significado hoy en día? Porque te quiero preguntar primero por Dios, porque, bueno, me imagino, estoy asumiendo, que fuiste seguramente criada de manera católica, luego irte a la India, irte a otras creencias diferentes, ahora hablar de trascender y todo lo demás. Quería saber cuál es tu relación, por ejemplo, con Dios, qué significado te viene para ti. Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen, creo en Buda, creo que todo existió y que está ahí y merece nuestro respeto y nuestra conexión. Siento que en los últimos años he aprendido a tener una mejor relación con Dios. Yo a los 19 me peleé con él absolutamente diciendo Dios es malo
y toda la gente que yo quiero se muere. Y me costó un montón de tiempo volver a encontrar esta conexión. Siempre creí también en el universo y en la energía, por eso a veces cuando hablo es como en lo que tú creas, en esa fuerza como más grande que nosotros, en esa presencia divina y absoluta que está ahí, que está en todo lo que nos rodea. Creo que con los años he aprendido a encontrar a Dios en paisajes de naturaleza, o sea, mirar un sunset y decir como, wow, Diosito, qué lindo. Una de mis mentoras me dijo alguna vez, cuando tú salgas a caminar en la calle, a pasear a tus perros, cuando salgas y mires el cielo, recuerda que ese es el amor de Dios. Creo que alguna vez también me llamaron la atención porque solía tener esta relación donde le hablaba como niñita malcriada de Diosito, por favor, ayúdame. ¿Ya por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué no sé qué? Como un poco victimista, que es lo que nos han enseñado siempre, y con los años ha ido cambiando un poco en agradecer cada situación que viene a mi vida y a veces cuando no las entiendo preguntar ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo tengo que resignificarlo? Y siento que tener esta conexión con Dios al comienzo se me hacía un poco raro, por más que toda la vida nos enseñaron a orar y a rezar. Era como, me sentía un poco loca, como cuando hablaba en el espejo a mí misma. Y era como, ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué? Pero con el tiempo y con la práctica, creo que se vuelve un flujo mucho más natural de poder agradecer y conectar con esta, no sé si es presencia, pero porque siento que es muy difícil explicar qué es Dios porque para cada persona tiene un significado completamente diferente, pero sí creo que mi conexión con Él es lo que me ayuda a estar conectada. Creo que yo con el éxito tenía muchas trabas, muchas creencias limitantes y mucho miedo de pecar y no ser humilde, ¿no? De creérmela y convertirme en una persona soberbia. Eso me daba mucho miedo, entonces tenía mucha aversión al éxito y cuando la gente me decía qué exitosa eres, yo como que, no, yo no soy exitosa, yo solo estoy haciendo las cosas, que no sé qué, como bajarme. Y creo que conectar con Dios me ayuda cada vez más a poder vivir esto que muchas personas ven como éxito, que a mí todavía me parece un poco ajeno, porque yo lo veo como, no sé, yo soy una misionaria más que está en esta tierra para compartir contenido de valor y entiendo que mi síndrome de impostor y mis propios miedos y inseguridades son cosas que yo he venido a trabajar en esta vida. A veces me he encontrado diciéndole a Dios, Diosito, ¿pero por qué? Yo no quiero ser conocida, yo no quiero, o sea, hay una parte de mí que quiere meterse abajo de una roca. Como, ¿por qué este tiene que ser el camino? ¿Por qué todavía no encuentro un partner que lo pueda hacer conmigo? ¿Por qué todo depende de mí? Cuando hay otras personas que sueñan con ser sus propios jefes, con que todo dependan de ellos, y yo como, ¿por qué yo? ¿No? Entonces creo que tener esta relación con Él y creer en Dios y creer en el universo y en la energía que está en todo lo que nos rodea, me permite poder ver las señales que me mandan personas que no están acá con mayor facilidad, me permiten encontrar la magia en la simpleza del día a día, cosa que lo escuché muchísimo por todo el mundo, porque en India te lo hablan, en Nepal te lo hablan, en Occidente, en todos lados te hablan de que la magia de la vida está en la simpleza, pero creo que uno no se da cuenta realmente de la magia que hay en la simpleza porque nos parece muy simple, muy nada que ver, no sé ni qué palabra ponerle, pero es como eso, pero ¿cómo eso va a ser mágico? No, mágico es esto, el nivel de éxito, el llegar, el ser reconocido, el no sé qué, el no sé cuánto, solo ahí voy a sentir que soy exitoso cuando para mí el éxito hoy en día está basado en cómo me siento. Terminé este proyecto, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento bien? ¿Compartí todo lo que podía compartir? ¿Hay algo más que pueda aprender de esta experiencia? ¿Algo que pueda hacer diferente o mejor? Entonces creo que esa conexión con Dios me ayuda a, poco a poco poder ir abriéndome a seguir compartiendo y seguir haciendo cosas y seguir mostrándome, que es algo que por un lado me aterra y por otro lado sé que es necesario porque sé que yo tuve mucho privilegio de tener acceso a todos los cursos y mentores a los que he tenido acceso y mi pregunta siempre fue ¿por qué no nos han enseñado estas cosas en el cole? Viviríamos en un mejor mundo, con nosotros mismos y con los demás. Viviríamos más tranquilos, en un mundo más despierto, en un mundo más empático y veo la necesidad de que esta información sea pública y sea
no solo pública y abierta para todo el mundo, sino se normalice el conversar de estas cosas, porque todos vivimos mundos interpretativos, todos vivimos mundos emocionales, todos somos humanos, y si bien los hombres tienen un cerebro algo distinto que las mujeres en su forma de actuar y de pensar y de racionalizar, todos somos humanos con emociones, con miedos, con inseguridades. Entonces, entre más nos vayamos trabajando, más vamos despertando y digamos, cambiando ese cuento en el que nos hemos convertido, pero que no es más que eso, un cuento. Y creo que hacerlo de la mano con Dios o la energía del universo nos ayuda a estar en conexión con nuestro propósito, con nuestra alma, con nuestro corazón. Al final del día Jesús decía que todo es amor, porque todo acto que tenemos, por más mínimo que sea, así sea que le sonreíste a una persona en el bus o en el tren o en el paradero, o sea, eso que tú crees que es nada, para esa persona puede significar absolutamente todo. Una vez conocí a una persona que estaba a punto de suicidarse porque una persona le sonrió, decidió no quitarse la vida. Entonces uno no se da cuenta del gran impacto que nuestras pequeñas acciones de bondad pueden tener en la vida de otras personas, y creo que si no conectamos con Dios o con el universo, con la divinidad, se nos hace mucho más fácil perdernos en el mundo externo material que nos han vendido y en el cual hemos aprendido a crecer con la tecnología y con todo inmediato, que tiene mucha magia y como mucho mérito en cómo nos ha llevado a evolucionar como sociedades, en la inmediatez, en todos los beneficios que tiene, pero que también ha hecho que de cierto modo se nos haga más fácil perdernos de nosotros mismos. Entonces tiene que ver con aprender a vivir en el mundo en el que vivo, conectando con quién soy realmente, de la mano de Dios o Buda o de quien sea que creas creer, perdón, porque eso al final creo que nos ayuda a mantenernos puros de corazón. O sea, creo que cuando camino de la mano con Dios y cuando me entrego y cuando le pido ayuda a mis guías, a mis ángeles, a Dios, a Jesús, me ayuda a quitarme un poco el peso de la responsabilidad también. Una de las grandes razones por las cuales yo no quería hacer eso es porque a mí me queda muy claro, y una mentora en Estados Unidos me lo dijo, es: Vivian, el día que tú te subes a un escenario, la gente cree todo lo que sale de tu boca. Porque ya el hecho que estés en un escenario hace que te dé una cierta validación, por más que las personas que te escuchen no te conozcan. Y vas a ver que la gente hace esto. Y yo decía, mierda. ¿Y si digo algo que les caga la vida? ¿Y si digo algo que no es? Entonces, ¿cómo busco la verdad absoluta? Y creo que de ahí nació, creo que mi inseguridad más grande, que era no ser suficiente, ¿no? Y no ser buena en esto, me llevó a estudiar por el mundo y a no ponerle pero de dónde venía la información, porque yo lo que quería era tener la verdad. Y entre más estudié, más me di cuenta que no hay una verdad. Lo que hay son múltiples metodologías y que cada quien tiene que buscar lo que le funciona, ¿no? Y que hay cosas que no te funcionan o que a mí no me funcionaron hace 7 años y que hoy en día sí me funcionan porque ya trabajé mi mente y mi ego y los cuentos que me cuento, al punto de entender no solo la parte espiritual de esto que me habían enseñado, sino que hay una correlación científica y un beneficio y un impacto trascendental para el cuerpo y la mente que lo está poniendo en práctica. Entonces creo que al final, sin fe es muy difícil lanzarte a la piscina, y tener una conexión con Dios te permite confiar y tener esta fe, y te permite ayudarte a cargar toda la mochila que estás cargando, ¿no? Porque por muchos años yo sentía que yo estaba sola y que todo era mi responsabilidad y que si yo decía algo y las personas lo malinterpretaban era mi culpa. Y es como, date cuenta que no, al final tú solo puedes compartir lo que sepas, lo que has vivido desde tu experiencia. Por eso hay muchas cosas que no hablo, porque si yo no lo he puesto en práctica y no me ha funcionado a mí y a múltiples de otros clientes míos, prefiero guardármelo. Si mientras siga viva van a seguir habiendo metodologías que vayan funcionándome más adelante, que voy a poder compartir. Entonces para mí tiene que ver con compartir desde la honestidad todo lo que he aprendido que me ha funcionado, diciendo que existen miles de metodologías ahí, que está en cada una de las personas, encontrar qué es lo que le resuena y qué es lo que le funciona, y que si lo haces de la mano con Dios o con el creador en el que creas o el universo, creo que te ayuda a quitarte un poco ese peso, y hacerlo realmente de corazón. No pensando en un fin monetario de lucrar, por más que me he dado cuenta con los años que es necesario. 2023 y 2024 hice full eventos gratuitos y era como, claro, ¿y ahora quién va a pagar por el sonido, por el no sé qué? Y era como, ok, esto tampoco es sostenible a lo largo del tiempo, pero creo que hacerlo de la mano con Dios me ayuda a confiar un poco más y a que el miedo sea un poco más bajo. No significa que no está, pero significa que no lo tengo que cargar sola. Me encanta. Cuéntanos de los servicios que ofreces a empresas. ¿Qué servicios les ofreces?
Depende de la empresa, hago charlas, talleres y retiros, entonces pueden ser charlas de 1 hora y media, aunque suelo preferir los retiros porque te dan, creo que desde el año pasado, antepasado, comencé a manifestar ese sueño que era no solo que me contraten para una charla, pero tú tienes que pensar que una charla es como ir y plantar una semillita, la gente sale high ese día de emoción, diciendo ya sí, pero si no tomas acción, el 90% de tus pensamientos son iguales día tras día y después de un par de días vuelves a entrar en el mismo funk. Y sí puede que esas semillas vayan creciendo y vayas transformando ciertas cosas, pero siento que en los talleres de más horas y en los retiros que son un par de días cuando hacen sus planeamientos y ellos tienen toda una agenda de lo que tienen que ver, pero yo puedo acompañarlos de toda la agenda de inteligencia emocional como para abrir, cerrar y hacer uno en el intermedio. Lo que más me gusta es ver cómo personas que no creían en nada de esto comienzan a encontrar las herramientas beneficiosas para ellos y comienzan a ver pequeños cambios que pueden ser chiquititos, pero que a largo plazo comienzan a generar una gran transformación en ellos. Entonces, todas las charlas, todos los talleres y los retiros que hago son hechos a medida. Yo tengo más de 10 años estudiando todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y crecimiento personal y espiritualidad. Entonces, en base a las creencias, la misión, el valor, el propósito que tienen y que quieren entregar ellos y lo que están dispuestos, porque tengo empresas que me dicen, ya viví, haz todo lo más loco que quieras, llévalos, ponlos calatos, que salten, que bailen, mételos al mar, o sea, haz todo lo que quieras. Y hay otras que me dicen, ya no, sí queremos que nos hables de manifestación y de energía y de sanar al niño interior, pero aterrízamelo más. Entonces, dependiendo de la empresa que tenga al frente, cuando trabajo con bancos, ponte suele ser más aterrizado, pero he tenido empresas de seguro que me dicen, vuélvete loca, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieren, se va armando distintas cosas que puedan ser disruptivas, pero al final tienes que pensar que lo disruptivo, el cerebro aprende por shock o sorpresa. Entonces, la sorpresa ayuda a que eso quede grabado. Por eso también Tony Robbins, cuando vas a sus eventos, te da un manifiesto que dice, en este evento se usa el lenguaje tabú, porque el lenguaje tabú, que son lisuras, que él para diciendo carajo y lisuras todo el rato. ¿Por qué? Porque eso genera como un shock en tu mente que hace que lo que sea que te haya dicho quede grabado con mayor facilidad en tu mente. Entonces es como, siempre les pregunto, ¿puedo usar lisuras? ¿No puedo usar lisuras? Yo siempre he sido súper lisuriente. Ya cuando encontré esto en los cursos de Tony Robbins dije, perfecto, ya tengo la excusa perfecta para usar lisuras dentro de mis charlas, siempre y cuando me den permiso, ¿no? A veces me dicen, no, no puedes usar lisuras. Ok, se adapta y en vez de mierda se dice miércoles. ¿Me entiendes? Pero todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia, el trabajo emocional, la autorregulación. Creo que con pandemia las empresas comenzaron a darse cuenta que si bien hay mucha tecnología, todas las empresas siguen siendo operadas por humanos y que todos los humanos tenemos una mente que nos juega o a favor o en contra y que la higiene mental es casi igual de necesaria que la higiene física. Tú te bañas todos los días porque si no apestas, es lo mismo con tu mente. O la lavas todos los días o eventualmente tu mente apesta. Y el problema con el que tu mente apesta es que comienza a hacer que tu vida apeste. Porque es tan imperceptible y tan subconsciente de vez en cuando que no te das cuenta. Pero comienza a afectar e influir en todas las decisiones que tomas y todo lo que vas viviendo. No, me encanta todo lo que has mencionado. Estoy seguro que va a haber una segunda parte. Espero que ayude a todas las personas que nos están escuchando ahí, que se animen a tomar el paso de seguir lo que tanto les repites tú, de que hagan su journaling, que escriban, que se cuestionen. Podemos mandarles, si quieres, tengo un PDF con preguntas que pueden hacerse de quién es Dios, quién es no sé qué, que pueden al final escribir la historia de su vida para que tomen conciencia de cómo le están contando. Buenazo. Vamos a dejar el link Te mando abajo. el esto y lo ponemos si quieres en un drive con un link Perfecto. para que puedan accederlo. Buenísimo. Y hay algunas preguntas finales que le hacemos a todos los invitados, Vivi. Y de ahí, al final, va a estar, para los que están en YouTube, vamos a hacer el video del Whoop, así que quédense hasta el final. 5 preguntas finales. Primera pregunta, son preguntas más cortas, excepto una. Es el libro que más veces has leído y o recomendado. Uy, tantos. Me encantan los 4 acuerdos de Miguel Ruiz y la maestría del amor de Miguel Ruiz, que te enseña cómo si tú no te quieres a ti vas a buscar y mendigar amor en todas las otras relaciones profesionales y personales que tengas. Entonces creo que esos dos son increíbles. Buenazo. Una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente. Siempre digo es lo que hay.
y un día a la vez. Un día a la vez es lo que hay, un día a la vez fue lo que me ayudó a transitar la muerte de mis padres cuando sentía cosas muy abrumantes. Y era como, es lo que hay, un día a la vez, un paso a la vez. A veces era un minuto a la vez. Entonces, traerme al momento presente me ayudó mucho a poder vivir lo que me tocaba vivir sin necesariamente bloquear o guardar cosas que solemos hacer, ¿no? Como, no, esto se siente mucho, entonces lo guardo, lo escondo. Entonces me ayudaba a estar presente y a saber que esto también iba a pasar. Genial. Tercera pregunta, esta puedes tardarte un poco más en responder. Este era un podcast financiero y siempre hablábamos solo de finanzas, pero ha ido evolucionando, aunque el nombre no, sigue llamándose Invertir Joven. Entonces, esta pregunta se la hago a todos y es, imagínate que pierdes todo el patrimonio que tienes, absolutamente todo el patrimonio lo perdiste, se va a cero, tienes los mismos conocimientos de ahora, solo no tienes patrimonio y no tienes contactos. Estás en un pueblo nuevo, hablan tu idioma y tienes $100. ¿Qué haces para salir adelante? Me metería a trabajar con las ONGs primero y poco a poco ir haciendo lo que hice hoy. Si bien yo tenía todas mis necesidades básicas cubiertas, mis papás inicialmente no eran muy a favor mi hija se ha convertido en un coach, es hippie, ahora qué va a hacer con su vida. Entonces haría exactamente lo que hice para lograr las cosas que logré hoy, que fue lo que me tocó hacer. Entonces creo que comenzaría ayudando a ONGs, dando sesiones personales, poco a poco haciendo eventos gratuitos para compartir información y eventualmente comenzar a cobrar. Yo me pasé 3 años sin cobrar un centavo trabajando con ONGs y claro, mis papás era, qué lindo lo que haces, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a mantener? Entonces ya he pasado por esto sintiendo que era un fracaso, que no iba a llegar a ningún lado y qué voy a hacer, cómo me voy a mantener, cómo voy a vivir. Y si lo hice una vez, creo que podría hacerlo una segunda vez. Sobre todo, cuando ya lo haces por segunda vez, creo que se te es más fácil confiar, porque la primera vez sí viví en tortura y fueron 7 años de tortura hasta que llegué a ser económicamente independiente de mis papás. Porque la pregunta era, ¿cuándo voy a ser económicamente independiente? ¿Cuándo voy a salir de esto? Entonces creo que me ayudaría desde más confianza poder seguir el mismo camino, que es empezar con lo gratuito, ayudando, colaborando, hasta que poco a poco la gente vea el valor y pueda comenzar a cobrar y a vivir de eso. Buenísimo. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordada? No lo sé. Como una persona de buen corazón que vino y compartió todo lo que supo para ayudar a otras personas. Quinta pregunta y la última. ¿Cómo inviertes tu dinero? Esa pregunta se la he hecho a todos mis invitados. No tienes que decir montos, obviamente, pero sí porcentajes. No sé, tengo el 100% en propiedades, tengo el 50% en tal lugar. O ¿qué haces con tu patrimonio? No he sido muy buena con inversiones, la verdad. Si bien entiendo muy bien la emocionalidad y el costo hundido, para mí la bolsa de valores es algo que nunca invertí. Entonces he tratado de diversificar y tener un poquito en Bitcoin, un poquito en metales. Creo que el oro y la plata en físico, que ahora se puede comprar como ETFs para no tener que guardarlo tú en caso te lo roben o se pierdan. Creo que los metales van a subir mucho más de lo que creemos. Entonces he visto la forma de poder comprar ETFs de eso. En real estate no tanto, aunque lo estoy considerando, estoy viendo y haciendo como rutas de cómo funcionaría, si hay alguna forma de comprar una propiedad y que con el alquiler la propiedad se vaya pagando sola de la hipoteca o algo así. Entonces recién estoy aprendiendo y entrando dentro del mundo de las inversiones. Tengo muy en claro que existen los costos hundidos, que mucha gente no ve porque se aferra emocionalmente. Entonces, por lo menos esas cosas las tengo mapeadas y estoy poco a poco aprendiendo cómo entrar, más que nada por lo seguro. Como te digo, creo que los ETFs de oro y plata han sido mis mejores aliados. Son bastante ilíquidos, entonces tienes que pensar que si lo vas a hacer debería de ser con ahorros con los que no quieres contar y una inversión más a largo plazo de acá 10, 20 años, ver qué pasa con ellos, no necesariamente siguiendo las fluctuaciones del mercado actualmente. Y sí, y siempre buscando proyectos nuevos o cosas nuevas donde pueda participar. Buenazo. Y la última pregunta, que ya esas eran las finales, pero la última pregunta es, tú estuviste en Circum Experiencia ahora viendo parte del evento, entonces te quería pedir qué tal te pareció el evento, si había sido algún evento parecido en Perú, y obviamente estamos expectantes porque la idea es que puedas estar ya como speaker el próximo año, el 2026, así que cuéntanos un poco tu experiencia es de este año, ¿no? Que fuiste a ver ahí algunas Lo que me encantó conferencias. y me sorprendió, lamentablemente no pude estar todo el evento, pero sí estuve la mayoría del primer día y el final del segundo, era la cantidad de inteligencia emocional que traías a las personas
como que se dieran cuenta de, sí, este es un evento de inversiones, pero la inversión empieza por ti. Si tú no estás bien, nada en lo que tú inviertas va a ir bien. Entonces para mí fue muy, no sé si gratificante es la palabra, pero fue muy bonito ver cómo otras personas que están en otro rubro y que se dedican a otro rubro han sido tan influenciadas por su propio camino de despertar que se han dado cuenta que es lo que la gente necesita para tener un mejor mundo de inversiones. Porque al final tú has ido cambiando, no fui a los otros Circum, pero según lo que entiendo, has ido incorporando mucho más de crecimiento personal y desarrollo personal en los eventos, porque en base a tu historia has ido viendo el gran impacto que esto tiene y cómo te ayuda a escalar tus inversiones a otro nivel solo al comenzar a trabajarte a ti. Entonces eso me encantó. Lo que más me gustó también fue ver cómo varias de las personas que hablaban de cosas muy similares a las que yo hablo, pero de una manera súper distinta. Entonces fue como qué bonito porque al final permite que el mensaje llegue de distintas maneras a distintas personas, cada uno con su historia personal. Entonces me encantó poder ver que hay eventos así en Perú. Nunca había ido a un evento así en Perú, en otros lados del mundo sí, pero acá no, así que felicitaciones por lograr que eso sea llevado a tantas personas porque creo que es algo súper necesario unir el saber cómo invertir, pero sobre todo el trabajar en ti, porque al final no importa en qué mundo termines, trabajar en ti ya te convierte en tu siguiente nivel. Ya te lleva a trascender los cuentos que te estés contando para ser una mejor persona en todos los ámbitos de tu vida y se ve reflejado. Eso. Gracias y nada, el próximo año nos vamos a ver y ahora sí vamos a ver el experimento y los que quieran recuerden suscribirse aquí abajo, hacer clic a activar las notificaciones, hacer clic al botón me gusta y por supuesto seguir a Vivi en todas sus redes sociales que las vamos a dejar abajo. Así que Vivi, ¿algo que quieras decir antes de ir al experimento? No, nada, vamos a hacer el experimento y aparte de las preguntas que te voy a mandar, te voy a pasar también los links de meditaciones por si quieren probar meditaciones. Tengo meditaciones gratis en YouTube y en Spotify, sin comerciales, Perfecto. para que la gente los pueda hacer. Las hice con un ingeniero de sonido, entonces deberían de ayudarte a saltar las ondas bineurales y relajar el cuerpo. Y podrían hacerlas cuando se levantan o se van a dormir, que su cerebro esté en onda teta, así no nos tienen que preguntar qué tipo de meditación tengo que hacer. Hay 6, pueden elegir la que ustedes quieran y todas funcionan. Buenísimo. Así Así que vamos. Hasta la siguiente. Gracias. Como algo completamente diferente y nuevo para este podcast, vamos a probar primero la fuerza de Cristian. Entonces le vamos a decir que diga, hola, mi nombre es Cristian, y que no me deje bajar su brazo. Yeah. Hola, Me mi llamo. nombre es Cristian. No me dejes bajar tu brazo, con fuerza. Ya. Ahora vamos a decir que diga, hola, soy Viviana, y van a ver cómo la respuesta muscular se debilita y voy a poder bajar su brazo con 2 dedos. Ya. Soy Viviana. Soy Viviana. Por más que lo ponga duro, no se puede. Entonces lo que le vamos a mostrar ahora es un poco lo que le dijimos de la tecnología. Está científicamente probado que cuando tú estás en contacto con algo de tecnología, por más que sea mínimo como esto, es mucho más fuerte con el celular, pero también influye. Voy a intentar bajar la mano de Cristian nuevamente para que vean que lo pone fuerte y no me deja bajarlo. Y ahora tocas esto. Y mira cómo con un dedo puedo bajar su mano. ¿Qué pasó? ¿Por qué está? No nos damos cuenta. No estoy fingiéndolo, ¿ah? Gente, eso es real, no estoy fingiéndolo. Estoy poniendo fuerza. Lo podemos probar contigo si quieres también, si no nos creen, pero de verdad. Sí. O sea, la respuesta muscular se debilita cuando estamos en contacto con tecnología. Por más que no nos demos cuenta, la tecnología constantemente nos está drenando. Puedes hacer el experimento con tus hijos para mostrarles que dejen sus celulares de vez en cuando. Es positivo y que vayan a jugar al parque. Experimento comprobado.